En el día de hoy vamos a explicar cómo se obtienen las imágenes en un espejo plano. Para eso vamos a obtener la imagen de un punto A, que se va a encontrar a 3 centímetros de un espejo plano. El espejo plano obviamente tiene su característica, que es plano, una superficie lisa y pulida, y además saber que el espejo es un objeto opaco. Vamos a colocar, esto sería nuestro espejo. Bien. Consideramos a este punto como un foco, como una fuente luminosa, y por lo tanto este punto yo debo trazar, para obtener la imagen del objeto en el espejo, debo trazar 3 rayos luminosos. Miren acá, déjenme cerrar acá. 3 rayos. Borro. Recuerden que la distancia entre este punto tiene que ser 3 centímetros. Borro. Voy a trazar un rayo que va a incidir de forma perpendicular al espejo. Un rayo incidente. Luego voy a trazar un rayo formando con una cierta inclinación, formando un ángulo con el espejo. No importa el ángulo por ahora. Un rayo incidente. Y luego voy a trazar un rayo incidente hacia arriba. Para obtener la imagen de este punto o de cualquier objeto, se recomienda trazar 3 rayos luminosos. Bien. Evidentemente, cuando un rayo de luz incide sobre un espejo, va a ocurrir el fenómeno que ya trabajamos, que es la reflexión. Bien, para representar la reflexión, obviamente que tengo un rayo incidente, obtendré un punto de incidencia, que es el punto en que el rayo de luz choca con el espejo. 3 puntos de incidencia. 3 puntos P. Recuerden lo que debo trazar a continuación para representar la reflexión. Debo trazar la recta normal en los 3 puntos. Normal. Una recta normal. Recuerden que si el rayo luminoso incide de forma perpendicular al espejo, la recta normal coincide con el rayo incidente. En cambio acá tengo que trazar la recta normal. Normal. Bien. Evidentemente que cuando yo trazo la recta normal entre RI y la normal, se forma un ángulo de incidencia. Se forma un ángulo de incidencia. Bien, ¿cómo puedo medir ese ángulo? ¿Puedo determinar ese ángulo? Bueno, con un semicírculo, sin ningún problema. Si yo mido este ángulo acá, me dice que vale 50. Automáticamente yo sé cuánto vale I. I vale 40. Porque recuerden que la recta normal se traza con una escuadra justamente porque forma un ángulo recto. Entonces mido este ángulo, el ángulo entre RI y el espejo, y luego obtengo cuánto vale I. Lo mismo puedo hacer acá, miren. Coloco el semicírculo en el punto de incidencia, el 0 coincide con el espejo, mido acá, me da 50. Por coincidencia me da 50, les puedo dar un número diferente, no importa. Lo importante es que reconozcan que si este ángulo es 50, el ángulo de incidencia vale 40. Les puedo dar cualquier número acá. Ustedes tracen el ángulo que quieren. Yo acá no tracé con ninguna medida. Lo tracé a simple vista y me dio los 2,50. Mido acá 50, mido acá 50. Bien. Luego que trazo la normal y evidentemente obtengo el ángulo de incidencia, debo representar, trazar el rayo de reflexión. Debo representar el cambio de dirección que va a experimentar la luz, un rayo luminoso, al llegar a un espejo y obviamente cambiar su dirección. En este caso voy a trazar un ángulo de 40, miren acá, 40. Este rayo sería rayo reflejado. Automáticamente el ángulo que se forma entre el rayo reflejado y la normal es de 40. Recuerden que
por la segunda ley de la reflexión, el ángulo de incidencia debe ser igual al ángulo de reflexión. Bien. Vamos a representar nuevamente acá, miren. Opa, lo tracé mal. Acá. Trazo el rayo de reflexión. Rayo de reflexión. Y evidentemente que en esta situación debo trazar un rayo de reflexión formando un ángulo de 40 grados con respecto a la normal. R. Acá hay un ángulo R que forma un ángulo de 40 grados con respecto a la normal. Bien, ¿por qué hice todo eso? Recuerden que el objetivo de esta clase es obtener la imagen de un punto, en este caso, en un espejo plano. Bueno, ¿cómo se obtiene la imagen? Van a tener que identificar los rayos reflejados. En este caso yo representé los rayos reflejados con el color negro. Acá tengo un rayo reflejado, acá un rayo reflejado y acá tengo un rayo reflejado. Bueno, para obtener la imagen yo debo prolongar esos rayos reflejados hacia el otro lado del espejo. Bueno, mira acá, ya prolongo uno, este ya lo prolongué, prolongo el segundo y prolongo el tercero, más o menos por acá. Vamos a prolongar estos. Bien. En el punto de intersección de la prolongación de los rayos reflejados, en la intersección de ese punto se va a formar la imagen. Esto sería un objeto y que se coloca frente a un espejo y como consecuencia en el espejo se va a obtener una imagen. Y esta imagen se caracterizará por ser imagen virtual. Las imágenes que se forman en los espejos planos siempre serán virtual. ¿Por qué? Porque se obtiene por la prolongación de los rayos reflejados. Se obtiene por la prolongación de los rayos reflejados. Además de identificar que la imagen es virtual porque se obtiene por la prolongación de los rayos reflejados, nosotros vamos a describir esa imagen siempre. Simétrica, la imagen que se forma en un espejo plano es simétrica, tendrá la misma forma, las mismas dimensiones. Se va a encontrar a la misma distancia respecto al espejo. Recuerden que acá se dibujaron el punto a 3 centímetros. Esta imagen deberá estar a 3 centímetros del espejo. Se encuentra a la misma distancia respecto al espejo. Y la otra condición, obviamente que esto es un punto, no podemos identificarla, pero cuando se coloca un objeto, que vamos a hacer ahora una flecha, obtener la imagen de una flecha frente a un espejo plano, veremos que tendrá el mismo tamaño. Y además tiene el mismo tamaño del objeto. Bueno, representaremos ahora cómo se puede obtener la imagen de un objeto. Vamos a representar acá un espejo. Este será nuestro espejo.
y representaremos una flecha. A ver, permítanme acá. Que están mal. Vamos a representar una flecha con un tamaño. Ustedes lo van a hacer. Yo ahora les coloco el tamaño de esta flecha, las dimensiones. Una flecha de 3 centímetros de altura. Y estará a una distancia de 2,5 centímetros. Bueno, ustedes van a tener que dibujar esa flecha con esas dimensiones y características. Estar a 2,5 centímetros de un espejo plano y a 3 centímetros de altura. Yo voy a borrar estas condiciones, estas características, y bueno, evidentemente yo debo repetir los pasos que realicé acá en esta situación. ¿Cuáles son los pasos? Bueno, voy a identificar los extremos de la flecha. Y sobre cada uno de esos puntos, vamos a denominar acá A y B, extremos de la flecha, voy a representar 3 rayos luminosos. Uno de forma que incida perpendicular al espejo, otro que incida formando un ángulo hacia abajo, no importa el ángulo, y otro formando un ángulo hacia arriba, con una cierta inclinación hacia arriba, que incida sobre el espejo. Entonces yo tengo 3 rayos luminosos, RI, 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 rayos que van a incidir sobre el espejo. Bueno, ¿qué tengo que trazar a continuación en cada uno de ellos? Tengo que trazar la normal. Miren, una normal, líneas punteadas, normal. Debo trazar una normal. Recuerden que cuando un rayo de luz incide de forma perpendicular, RI, normal y RR es toda la misma línea. En cambio, cuando incide formando un ángulo con respecto, un ángulo diferente a 90 con respecto al espejo, bueno, la normal nos coincidirá con RI. Trazo la normal. Normal. Evidentemente que en el momento que yo trazo la normal, se forma un ángulo I entre RI y normal. Acá también. Un ángulo I. ¿Cómo identifico ese ángulo I? Bueno, agarro un semicírculo y voy a identificar cuánto vale ese ángulo. Lo puedo hacer de la siguiente forma. Coloco el semicírculo. Vamos a trazar el punto P, punto de incidencia, para poder visualizar y poder apoyar el semicírculo. Miren, coloco el semicírculo en el punto de incidencia, mido, en este caso este tiene un ángulo de 60. Automáticamente yo puedo identificar cuánto vale I. Recuerden que todo este ángulo con respecto a la normal tiene que ser 90. Si acá hay 60, este ángulo tiene que ser 30. Por lo tanto, deberá representar un ángulo R de 30 para poder representar... A ver, vamos a colocar acá. Vamos a colocar así. A ver, 30 más o menos por acá. Voy a marcar con negro. Miren, con negro. Acá. Esto será RR. Voy a representar el rayo de reflexión en esta situación del medio que forma perpendicular, por lo tanto coincide con la normal y con RI. Esto sería RR. Voy a identificar cuánto vale este ángulo. Miren, coloco el semicírculo, mido. Ay, estoy bueno en medición. 60 también. Por coincidencia, gente. Por lo tanto, este ángulo I es 40. Por lo tanto, deberá representar un ángulo de reflexión de... Ay, no, perdón, este ángulo es 30. Tiene que formar 90, ¿verdad? 60 más 30 es 90. Entonces va a representar un ángulo de reflexión de 30. Por acá. Y este será RR. Más o menos se va entendiendo. Bueno, no me van a responder porque es una grabación. Pero... voy a representar acá para que se vea más gordita. Bien. ¿Qué debo hacer ahora? Acá debo trazar
debo prolongar los rayos reflejados. De la misma forma que yo hice acá, prolongo. Miren. Entonces, estos vectores que lo tracé en negro, lo voy a prolongar hacia el otro lado del espejo. Miren acá, prolongo y va a haber una intersección. ¿Cómo gritan los vecinos? Bueno, sí. Prolongo este rayo reflejado. Prolongo este rayo reflejado. Y habrá un momento que va a haber una intersección entre esos rayos reflejados. Bueno, en esa intersección trazo un punto que será el punto A'. El primer punto, el primer extremo de la flecha ya lo obtuve. Van a tener que trazar lo mismo que hicieron en el primero, acá en el segundo, para obtener la imagen. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo, por no tener un espacio muy grande, voy a borrar esto. Ustedes no tienen que borrarlo. Ustedes lo tienen que hacer todos para que se vea que ustedes lo trazaron bien. La idea es no borrar, pero yo lo voy a borrar porque no tengo espacio, de verdad. Borro esto. Borro esto. Bien. ¿Qué debo hacer en el punto B? Bueno, tengo que trazar 3 rayos luminosos. Uno que incida de forma perpendicular al espejo, RI. Otro que incida sobre el espejo formando un ángulo diferente a 90. Hacia abajo, RI. Y otro que incide un ángulo de 90 hacia arriba. Bueno, diferente a 90 hacia arriba. RI. Bien. ¿Qué debo trazar a continuación? Bueno, tengo que marcar un punto P, un punto de incidencia. Punto P, y acá un punto P. Punto de incidencia. Luego que trazo el punto de incidencia, voy a trazar la recta normal. Normal, con líneas punteadas, una línea imaginaria, que la trazo con la escuadra justamente para que forme un ángulo perpendicular, un ángulo de 90. Normal. Trazo la recta normal. Acá. Bien. Evidentemente que en el momento que yo trazo la recta normal, entre RI y la normal se forma un ángulo I. Entre RI y normal se forma un ángulo I. Bueno, ¿cómo descubro ese ángulo I? Bueno, necesito un semicírculo. Vamos a medir este ángulo. A ver. Del espejo al rayo incidente, acá hay 60. 60. Por lo tanto, este ángulo I vale 30 grados. Voy a trazar un ángulo de incidencia de 30 y luego trazaré el rayo reflejado. El rayo reflejado formará un ángulo de reflexión de 30 grados con respecto a la normal. Recordando que este rayo reflejado lo tengo que prolongar a continuación. Cuando el rayo de luz incide de forma perpendicular al espejo, bueno, se refleja de forma perpendicular al espejo. Acá se agarra, no hay problema. Si hay problema acá, bueno, yo tengo que identificar cuánto vale este ángulo para encontrar cuánto vale I. Bueno, voy a posicionar el semicírculo y en este caso me da que este ángulo es 70. ¿Vieron que da diferente acá? Uno da 60, otro 70. Puede dar diferente. En este caso me da 70, por lo tanto, este ángulo I vale 20. Voy a trazar un ángulo de 20 grados para poder representar el rayo reflejado. El rayo reflejado forma un ángulo de reflexión de 20 grados. Recordando que por la segunda ley de la reflexión, el ángulo de incidencia debe ser el ángulo de reflexión. Bien. ¿Qué debo hacer a continuación? A continuación,
debo prolongar los rayos reflejados que están en negro. En el momento que ocurre una intersección entre esos rayos reflejados, se va a formar la imagen. Déjenme ver acá. Déjenme sacar esto. Vamos acá y hacemos líneas punteadas con estas rayas de reflexión. Tengo otro acá, miren. Líneas punteadas. Y tengo otro acá que más o menos, bueno, va a quedar medio raro, pero acá hay una intersección de esos puntos. Lo represento como es B, B'. Y se va a obtener la imagen de la flecha en el espejo. Evidentemente van a decir, ay, esto es mucha cosa, es un mareo solo. Bueno, puede ser. Recordando que la flecha que se coloca frente al espejo se define como objeto. En cambio, la imagen que yo tengo del objeto frente al espejo lo vamos a denominar imagen virtual. No es necesario colocar que se obtiene por la prolongación de los rayos reflejados en todos los ejercicios, porque automáticamente ustedes ya saben. Podemos decir que es simétrico, eso sí. Podemos decir que se encuentra a la misma distancia con respecto al objeto y que tiene el mismo tamaño. Bueno, tiene el mismo tamaño. Que el objeto. Y se encuentra a la misma distancia respecto al espejo. Cuando yo digo que tiene el mismo tamaño, ustedes van a medir con una regla. Vamos a medir acá. A ver. En este caso yo tengo una flecha de centímetros. En este caso me coincide que son 10 centímetros. En el caso de ustedes, la flecha tenía un tamaño de 3 centímetros, si no me equivoco. Sí, 3 centímetros. Por lo tanto va a tener un tamaño de 3 centímetros. Eso es lo que me refiero cuando digo que tiene el mismo tamaño. Y cuando me refiero a que se encuentra a la misma distancia, recuerden que deberían dibujar a 2,5 centímetros. Debe estar a 2,5 centímetros del espejo. Bueno, esa sería la formación de imagen en espejos planos. Yo les voy a mandar algunos ejercicios para que ustedes hagan en CREA y luego yo los corrijo.